Bueno, no me tomaré la molestia de explicar qué es y cómo surgió esta franquicia, ya que quiero terminar con esto lo más rápido que pueda. Antes de empezar, tengo que aclarar algo, y es que las versiones serán analizadas en compuesto con todo el material que éstas tengan, para hacer el análisis más completo. Sin más que explicar, empecemos. En un mundo distópico, la empresa de creación de muñecos conocida como Dollwork, raptaba y usaba a niños como mano de obra. En un fatídico día, una de las niñas intentó con todas sus fuerzas escapar, pero fue finalmente atrapada y cruelmente asesinada. Pero poco después, del basurero, el peluche de conejo que ésta tenía se levantó, y se dirigió a la gran fábrica, para así, cobrar su sangrienta venganza por lo que le hicieron a su dueña, y en el proceso conociendo a otro peluche llamado Munu, quien lo acompañaría en esta travesía. Debo aclarar algo antes de seguir, y es que a diferencia de las demás versiones, la continuidad original o clásica, no tiene tanto material a considerar debido a que la serie fue cancelada en medio de su producción por diferentes problemas, por lo que tomaré material recuperado, además de los comerciales, teasers y colaboraciones de la misma. Puede atravesar, cortar y tratar como lo que son a muchos peluches, como los Skull Minions, y a otros más grandes que el propio Bloody Bunny, haciéndolos agrietar paredes, destruir cajas, abollar metal, y hasta deformar autos con solo patearlos. El mismo Bloody Bunny puede cortar paredes, y no se inmuta ante caídas desde edificios altos. Puede enfrentarse a los Spirals, cuyos disparos de telarañas pueden hacer a Bloody Bunny atravesar cajas de metal, y en otras animaciones la diferencia de poder es mucho mayor destruyéndolos de simples patadas, incluso si son muchos o si están encima de él, no son ningún problema. Tiene como mejor hazaña el poder cortar al menos unas 5 veces a un robot enorme, uno de esos cortes teniendo una potencia de 10 kilogramos de TNT. Lo único que puedo resaltar aquí es que puede abollar puertas de metal y hasta autos, lo cual el primero le daría una fuerza de 204 toneladas. Puede sin problemas acabar con los Skull Minions. Puede correr por las paredes, lo cual requiere al menos correr a 13 metros por segundo. Puede blitzear a varios Skull Minions, haciéndolos ver en cámara lenta, y puede hacer lo mismo con los Spirals, dejando imágenes residuales, hasta pudiendo desaparecer a su vista, lo cual le daría una velocidad de desplazamiento subsónica. Y en eso se quedaría, de no ser porque poco después demostraría poder esquivar los rayos láser de los Spirals. Dichos rayos pueden reflejarse en espejos, mismas propiedades de los láseres reales, lo cual le daría una velocidad de reacción y combate FTL, de al menos 2%. No se muestra mucho de este apartado, pero al menos debería tener una durabilidad atlética. En cuanto a conocimientos académicos no se mostró casi nada, y por el otro lado, está bastante dotado en el combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas blancas, y tiene un notable ingenio en varias ocasiones, usando el escenario a su favor en sus peleas. Cuenta con su reconocible cuchillo, o en esta ocasión cuchillos, contando con al menos 2, los cuales también puede arrojar. No cuenta con hacks a destacar la verdad, lo único que puedo resaltar sería su resistencia a bajas temperaturas, pudiendo estar en un bosque nevado sin sufrir por el frío. Creación de imágenes residuales. Aparente resistencia a las altas temperaturas, puede estar sin problemas muy cerca de la lava.
Puede ser muy confiado, dándole piedad a enemigos si es que estos se rinden, y puede no asesorarse si su oponente de verdad está muerto, lo cual puede dejarlo expuesto a un ataque a traición. Es una verdadera lástima que este mundo no pudiera desarrollarse por su cancelación, lo que pudo ser el primer medio de esta franquicia, es algo que nunca sabremos. Pero no todo es malo, el legado que dejó esta versión fue lo que se terminó quedando para sus demás versiones, y con eso se pudiera crear al sucesor perfecto. Ahora sí, la versión más popular del personaje, cuya serie se puede considerar como el verdadero reboot de la franquicia, tomando el argumento de la historia original, haciéndole unos cambios, y adaptándola a un nuevo formato, pero teniendo la misma esencia que el original. Antes de seguir, aclararé que para esta y la siguiente versión se tomará todo material referente a esta, como en este caso, el videojuego de la serie y todo el contenido promocional, y las imágenes esas tipo Facebook que ni sé cómo describir. Puede romper el cristal que la contenía. Puede agrietar muros usando a otros. Se hace referencia a que es tan fuerte como un buey. Puede romper huesos. Puede partir árboles a la mitad, a su vez matando a Santa XD. Puede matar a los Skull Minions de todas las formas posibles, golpeándolos, apuñalándolos y aplastándolos, también a versiones más corpulentas de estos. Se enfrentó al prototipo robot de Mumu, él además de estar compuesto de metal, tiene un tamaño considerable que podría llegar hasta los 3 metros, haciendo que Bloody Bunny alcance por lo menos el nivel muro básico. Aún con esa fuerza, no le fue suficiente contra los nuevos villanos, y hubiera muerto sin la intervención de Mumu. Después del entrenamiento con el maestro Slot, las habilidades y capacidades físicas de Bloody Bunny se vieron amplificadas, siendo su primera demostración un golpe tan fuerte que disipó una gran cantidad de niebla del alrededor, y demostrado en sus posteriores enfrentamientos, como en su búsqueda de la espada de luz, en la que se enfrentó contra el guardián de esta, un gigante de piedra, resistiendo sus ataques, y al final usando la espada para destruirlo por completo. Posteriormente arremetería contra la fábrica de muñecos, abriéndose paso a través de las puertas de metal, y enfrentándose contra el Grinder Robot, el cual posee un enorme tamaño, en la serie lo atacó directo a su cabeza, pero en el juego demuestra poder pelear con él y dañarlo, hasta derrotarlo. Posterior a ese encuentro se toparía con el tren que lo llevaría a su venganza, encontrándose con Sirius Kuma. Aunque tenga más del doble del tamaño de Bunny, en realidad sus fuerzas demostraron estar bastante parejas, incluso después de recibir un golpe considerable y ser mandada, se recompuso casi al instante para seguir peleando, aunque esta pelea no la ganó con fuerza, sino usando el amor de Kuma por las panquecas para que este perdiera la cabeza de forma literal. La siguiente sería Kitty, y al contrario de la vez anterior, lo que hizo aquí no fue más que dar pena ajena y morir. Al menos en el juego sí es un jefe competente. Se toparía casualmente con Razor Main, la cual poseía una gran velocidad, pero después de destruir su generador no fue un problema acabar con ella con su propia arma. Aquí es cuando el juego y la serie toman caminos distintos. En la serie Bunny ya lucha contra Dark Rabbit estando contenido, perdiendo y siendo capturada, y en el juego esta recorre el castillo de Dark Rabbit para rescatar a Mumu, entre medio luchando de nuevo con los jefes ya mencionados como todo juego hack and slash, venciéndolos por supuesto, y estos desintegrándose. Cerca del final para recuperar a Mumu, aparece sorpresivamente Mr. K, el más fuerte de los Skull Minions, tan era así, que Bunny tuvo que recurrir a todas sus armas para contenerlo, y así aplastarle la cabeza.
Pero con la guardia baja, Pomni sería atacada y noqueada por Dark Rabbit, e igualmente capturada. Aquí las historias ya siguen igual, revelándose que el objetivo de Dark Rabbit era usar a Mumu como una gran arma, pero viendo que ésta estaba negándose a atacar a su hermana, la apuñala para inyectarle su poder, para convertirla en una bestia gigante que poco a poco iría destruyendo Dixieland. Ahí preparándose ambos conejos para tener una pelea final, en la que Bonnie lograría ponerse a la par de Dark Rabbit a su máximo, aquí mostrándose la hazaña que le daría su nivel a ambos, puesto que al beber el líquido de un reactor nuclear, Mumu termina eructando un enorme haz de fuego que Dark Rabbit, usando su poder oscuro lograría repeler, este ataque teniendo una potencia de 3,6 toneladas de TNT, un nivel edificio grande, que Bonnie podía equiparar. Pudo pelear a la par de Sirius Kuma, cuyo mazo pesa como mínimo 7,4 toneladas. Puede vencer Skull Minions sin problemas. Puede dar saltos rápido para evitar caer. Puede seguir el paso de un tren de carga. Esquiva los disparos del Neko gigante. Puede blitzear a los Skull Minions desde considerables distancias, lo cual sería al menos una velocidad de desplazamiento subsónica. Puede esquivar electricidad al contacto con el aire, la cual va a Mach 1.63. Lo cual tiene coherencia, ya que al parecer tanto Bonnie como Dark Rabbit pueden generar electricidad. No puedo destacar mucho en cuanto a su durabilidad, solo que puede estar matando a hordas de enemigos por un tiempo prolongado sin cansarse. En cuanto a su resistencia a dolor, esta no se inmuta a que la apuñalen con un cuchillo en medio de su torso, por lo que contaría como leve resiliencia, lo cual le daría una durabilidad superhumana. No hay algo resaltable en cuanto a conocimientos, lo que se puede entender ya que en sí es una niña común, pero en cuanto a su capacidad de combate, con solo despertar barrios sin problemas con un montón de Skull Minions, y esa capacidad aumentó con su entrenamiento, agilizando sus sentidos y su resistencia, y pudo seguirle el paso a Dark Rabbit, un guerrero con una gran capacidad de combate y en el ninjutsu, lo que la dejaría en un nivel de gran dotada en el combate. Su arma principal es la espada de luz, un cuchillo que le permite producir y manejar su energía interna de diferentes formas. Un mazo tan grande como ella, con el que puede hacer un considerable daño y que también usa para mover escudos. Unos cuchillos arrojadizos, no hay mucho más a considerar. Y unas cuchillas boomerangs, que son capaces de dar varias vueltas alrededor, y también como una barrera para causar daño. Tiene un mazo pequeño. Tiene un sable de luz en forma de árbol. Tiene unas nudilleras de metal. Tiene un látigo. Y posiblemente pueda controlar un dragón compuesto de palabras. Pónganse cómodos, porque esto puede ser largo. Proyección de Ki, después de su entrenamiento aprendió a manejar su energía interna para proyectarla en ataque de energía. Intangibilidad temporal, con un dash puede volverse intangible para evitar ataques. Teletransportación. Sentidos mejorados, se entrenó para sentir ataques que no puede ver, y puede pelear en la oscuridad. Resistencia a bajas temperaturas, puede estar sin problemas en lugares tan fríos que hasta el agua se congela, y en otros en los que otros muñecos se convierten en estatuas de hielo. Manipulación de explosiones, puede patear tan fuerte a sus enemigos que termina creando una explosión. Creación de ondas de choque. Gran salto. Hammer Space, puede guardar dentro de sí varias armas, hasta un mazo. Negación de inmortalidad tipo 7, puede matar Skull Minions esqueletos. Absorción, empoderamiento, curación y manipulación del alma. Pomni puede absorber las almas de sus enemigos asesinados para aumentar su fuerza y curarse de heridas.
Poder de la ira, Bonnie puede alcanzar un estado de poder momentáneo que aumenta su fuerza y velocidad. Manipulación de maldiciones y posible transferencia de daño e ignoración de durabilidad. Puede manejar muñecos vudú, que como se muestra, debería tener el efecto de transferir el daño del muñeco a otra persona. Posible control corporal, armamento natural y vuelo, parece ser capaz de generar nuevas partes del cuerpo como alas y un cuerno de unicornio. Manipulación del agua, puede controlar agua para atacar. Resistencia a altas temperaturas, puede estar sin muchos problemas en un calor que es capaz de incendiar a otros muñecos, y solo suda a estar en un lugar que se describe como el infierno. Piroquinesis limitada, la misma Bonnie puede generar fuego de sí con enojarse. Resurrección, como en un videojuego, si es asesinada puede volver una vez más ya que tiene 2 vidas. A casualidad tipo 1, puede matar a sus distintas versiones pasadas, sin verse afectada en lo absoluto. Posible interacción no física y manipulación conceptual, se la ve encarando a la representación del tiempo, al fuego, y dejando noqueada a una representación de un día de la semana. No hay debilidades a resaltar en nada del material. Aunque no sea la versión más fuerte, en definitiva es la mejor versión en todo lo demás junto con su serie, y que hizo que esta franquicia se volviera mucho más popular a diferencia de las anteriores. Hace 600 años, existía un poderoso ser el cual era alabado por los humanos, el llamado Dios Conejo, siendo alguien benevolente con los humanos, hasta que fue derrotado por otro poderoso ser conocido como el Lord Vampiro, siendo controlado para así controlar a la humanidad, hasta que una chica de una leyenda apareció, y usando una canción legendaria, convirtió a los dos entes en pequeños peluches. 600 años después, la chica de la leyenda reencarnaría en una cantante llamada Ayupan, quien al encontrarse con el muñeco lo conservó hasta que este retomó conciencia al oírla cantar, volviéndose su guardaespaldas y cercana amiga personal, pero quien también regresaría sería el Lord Vampiro, que haría todo en su poder para repetir lo que hizo en el pasado y conquistar el mundo, teniendo a Ayupan y la ahora llamada Bloody Bonnie detenerlo. Puede humillar y destruir de un ataque a los Skull Minions. Puede derrotar fácilmente ninjas. Puede romper una pared de un castillo antiguo. Puede romper muros con solo saltar en ellos. Resistió una caída que causó un pequeño temblor. Puede pelear con oponentes a la par de ella como el Minion Moni, quien puede cortar una antena. Derrotó a un gran golem samurai, cortando su espada y haciéndolo explotar desde dentro. En el primer capítulo acabó con un monstruo creado por el Lord Vampiro, apuñalándolo en la cabeza haciéndolo explotar, sin sufrir ningún daño, teniendo esta explosión una potencia de 3717 kilojoules. Solo puedo resaltar que puede dar grandes saltos, y que puede destruir 12 losas de un golpe, lo cual según estimaciones, le daría una fuerza de 22.800 newtons, lo que son 2.324.95 kilogramos. Derrota sin problemas a ninjas. Puede cortar en 3 a una mosca, las cuales tienen un tiempo de reacción de 8 milisegundos. Debería escalar por encima de su sensei de karate, el cual puede atrapar una flecha sorpresa, las cuales alcanzan alrededor 140 pies por segundo, lo que serían 42,672 metros por segundo, una velocidad subsónica. Y en eso se quedaría, de no ser porque en un video musical, Bonnie mostró junto con Ayupan poder pilotar y maniobrar una nave espacial que viaja a distancias interplanetarias, y aunque no se puede dar una estimación basada en el mapa, sí se puede dar un mínimo de qué tanto viajaron tomando la distancia mínima que tenemos del planeta más cercano a la Tierra, el cual es Venus, estando a 61 millones de kilómetros, y como al parecer no se tardaron demasiado en llegar, diré que se tardaron al menos una hora, lo cual le haría alcanzar el 5% de la velocidad de la luz.
No se vio mucho de este apartado, pero al menos debería ser atlética, al combatir contra luchadores experimentados y hordas de enemigos sin cansarse, pero a pesar de ser un peluche, necesita de alimentarse, similar a como el Lord Vampiro necesita consumir salsa de tomate o algo así. No se muestra mucho la verdad, los 600 años desde que era un dios los pasó inconsciente, pero muestra tener la suficiente habilidad en combate para humillar ninjas, aprendió karate junto con Ayupan, y puede manejar una nave que recorre distancias interplanetarias en poco tiempo, pero no se puede decir que tenga una edad mental tan grande por falta de información, así que lo dejaré en superior al promedio. Solo cuenta con su cuchillo capaz de atravesar metal. Lo único que puedo resaltar es una sustitución al poder cambiar de lugar con un tronco, la capacidad de estar en el espacio sin un traje, con todo lo que eso implica. Y la capacidad de producir un aura roja cuando está controlada. Lo único que puedo resaltar es que le tiene un notable miedo a los fantasmas, y puede ser muy confiada, lo que puede hacer que caiga en trampa de sus enemigos. Espera, ¿eso es todo? Porque está en este puesto si es hasta más débil que el primero. Bueno, el que esté aquí no es precisamente porque normalmente sea más fuerte, sino por su poder máximo. ¿Cuál poder máximo? Pues verás. Al utilizar los dos pergaminos, el Lord Vampiro logró su más grande ambición, volver a convertir a Bloody Bonnie en el dios controlado que solía ser. Pero en ese momento, la chica de la leyenda aparece y le otorga a Ayupana el poder para cantar una poderosa canción que devolvió a Bonnie a su estado original. En este estado con solo caminar causó temblores a través de las manzanas, y fue capaz de combatir al Lord Vampiro en su máximo poder, en el que tenía un tamaño hasta mayor y podían golpearse a través de decenas de metros. Su sola altura debería darle un peso de 21 millones de kilos, una velocidad de 223 metros por segundo, y una energía cinética de alrededor de 129 toneladas de TNT. Apartados como durabilidad e inteligencia no cambian, y su arsenal se vuelve nulo al no contar con su cuchillo. Y en cuanto a sus hacks, solo puedo denotar una piroquinesis que al parecer le permitió quemar varias decenas de metros, y no hay nada nuevo que resaltar en cuanto a sus debilidades. No puedo resaltar mucho más de esta colaboración, en definitiva es uno de los productos más raros de la franquicia. A las afueras del reino juguete, vivía la familia Conejo Asesino, que se componía de los padres, y los dos hijos, Bloody Bonnie y Mumu. Vivían una paz y gran felicidad, hasta que el rey, por razones desconocidas, ordenó la eliminación de la familia, y aunque los padres podían solos contra el ejército, el rey envió un misil acabando con ellos, con Bonnie y Nituro solo pudiendo observar la explosión desde lejos. Ya más grandes, ambos deambularían por diferentes lugares buscando respuestas de quién fue el responsable, a su vez viviendo situaciones que van desde lo cómico, hasta lo bizarro. Puede cortarles las orejas a varios conejos. Con una mano puede romper una nuez. Puede clavar un cuchillo en roca. Como ya es de costumbre, los Skull Minions no le representan problemas, pudiendo cortarlos desde todos los ángulos. Puede partir por la mitad a un león y también a un oso. Junto con Nituro puede cavar un gran hoyo en poco tiempo.
Su mejor demostración fue cuando, para dejar de ser rastreados por GPS, Bond midió un enorme salto para cortar el satélite, regresando sin problemas, lo cual le daría una potencia de al menos 6,8 kilotones. Para complementar, con un fuerte estimulante como esto, su fuerza puede aumentar hasta tal punto de humillar a quienes mostraron al menos equipararlo en fuerza, lo cual debería darle un múltiplo de al menos el doble. Tomando de nuevo la hazaña ya mencionada y sacándole la fuerza resulta en una fuerza de 501 toneladas, y con el aumento sería del doble. Puede huir de una gran tortuga corriendo. Puede detener a un dinosaurio antes de que lo comiera. Esquiva el ataque sorpresa de un león, y lo corto sin que pudiera ser algo. Sus movimientos son invisibles a la vista. Puede blitzear a un oso, en 2 ocasiones. Puede blitzear sin problemas a un gran grupo de Skull Minions, y también a un grupo de conejos. Otra vez, el momento en el que salta hacia un satélite, lo cual le daría una velocidad de casi el 8% de la velocidad de la luz, y con el impulso, fue capaz de blitzear a Jaguar, el cual era tan rápido que podía blitzear al propio Bonnie sin problemas, aún después de su entrenamiento, del cual Bonnie se sentía confiado de ganarle, lo cual le daría el doble de lo que era, y el Jaguar debería ser el cuádruple de rápido, y Bonnie fue capaz de mandarlo a volar sin que pudiera defenderse, lo que sería el doble. Puede combatir contra grupos de Skull Minions por horas hasta el atardecer, lo que debería darle como mínimo una durabilidad atlética, y sí, también necesita de alimentarse de comida a pesar de ser un peluche. Como refuerzo, no se inmuta al tener cuchillos clavados en la espada y cabeza. Es bastante hábil en el combate cuerpo a cuerpo, se puede entender esto al provenir de una casa de asesinos. Pero esta gran habilidad no se refleja en su intelecto general, al seguir siendo muy joven puede ser algo inocente y notablemente tonto en ocasiones, algunas veces no dándose cuenta de la situación en la que está, y otras pareciendo que comparte la misma neurona con Mitoru, siendo la versión menos lista del personaje. Creación de imágenes residuales. Ruptura de la cuarta pared. Resistencia a altas y bajas temperaturas, no se vio afectado por el frío del espacio ni por el calor de la reentrada atmosférica. Lo único que puedo resaltar aquí es que puede ser confiado por ciertas cosas, y otras veces no percatarse del peligro. Lo único que puedo sacar de esto es que al menos es una serie divertida y entretenida, no como otra que da más pena ajena que risa, y claro, la versión más fuerte del conejo sangriento. Y bueno, eso fue todo, espero que lo hayan disfrutado. Este video en definitiva es el que más me costó hacer, principalmente por los cálculos que tuve que hacer, así que agradecería que le den like y se suscriban, eso me ayudaría mucho. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, chao.